En una ciudad que nunca dormía, donde los rascacielos se elevaban como titanes de acero y vidrio y las luces de neón iluminaban las noches como estrellas artificiales, vivía un hombre llamado Ramiro. Las calles eran su hogar, y los callejones oscuros su refugio. Ramiro había caído en desgracia muchos años atrás, víctima de su propia adicción al juego, que lo había arrastrado al borde de la desesperación y la pobreza. Ramiro no siempre había sido un mendigo. Había una época, ya casi olvidada, en la que tenía un hogar, amigos, y un futuro que parecía brillante. Sin embargo, la vida, con sus giros inesperados y crueles, lo llevó por un camino que nunca había imaginado recorrer. El juego, que comenzó como un simple pasatiempo, se convirtió en una obsesión, un monstruo insaciable que devoró todo a su paso. Su dinero, sus relaciones, y finalmente, su dignidad. Ahora, Ramiro vagaba por las calles de la ciudad, con la mirada perdida y el alma vacía, mendigando lo suficiente para alimentar su adicción. Las monedas que caían en su cuenco no iban a parar a un plato de comida caliente, sino a las fauces voraces de las máquinas tragamonedas, los dados y las cartas que habían consumido su vida. El ciclo se repetía cada día: mendigar, apostar, perder. Una rutina que se había convertido en su única realidad. Esa noche, el viento frío de invierno soplaba a través de los estrechos callejones, cortando como cuchillos a los pocos que se atrevían a caminar bajo la luz parpadeante de los faroles. Ramiro, después de perder hasta su último centavo en una partida de póker en un casino de mala muerte, se encontró caminando por las calles vacías, sintiendo la desesperación apoderarse de él como nunca antes. Había tocado fondo, y lo sabía. Pero su mente, siempre buscando una salida, se aferraba a una última esperanza. Necesitaba dinero, necesitaba jugar una vez más. Las luces del casino aún brillaban en la distancia, y susurros de promesas incumplidas rondaban en su cabeza. Caminaba sin rumbo fijo, sus pensamientos envueltos en una niebla de desesperación, cuando llegó a un callejón oscuro, lejos del bullicio del centro de la ciudad. Un lugar que parecía tan solitario y vacío como él mismo. Fue entonces cuando, al girar una esquina, la vio. Una anciana, encorvada bajo el peso de los años y una bolsa de provisiones, caminaba lentamente por el callejón. Llevaba un abrigo raído y un sombrero que apenas la protegía del frío. Su cabello, canoso y desordenado, asomaba bajo el sombrero, y sus pasos eran pesados, como si cada uno le costara un gran esfuerzo. Ramiro la observó desde las sombras, su mente luchando contra el impulso que se estaba gestando en su interior. Había algo en el rostro de la anciana que le resultaba vagamente familiar, pero no podía precisar qué era. Tal vez era la desesperación, la misma que él sentía. Ramiro sabía que lo que estaba a punto de hacer estaba mal, pero la desesperación y el hambre por una última apuesta nublaron su juicio. Sabía que la anciana no podía ofrecerle mucho, pero cualquier cantidad de dinero, por pequeña que fuera, podría ser suficiente para una última apuesta, una última oportunidad de cambiar su suerte. Solo un golpe de suerte, murmuró para sí mismo, tratando de justificar lo injustificable. Se acercó a la anciana sin hacer ruido, moviéndose entre las sombras como un ladrón en la noche. Su corazón latía con fuerza en su pecho, y su respiración era pesada mientras el dilema moral lo devoraba. Pero en el último segundo, la adrenalina y la desesperación tomaron el control. Ramiro se abalanzó sobre la anciana, arrebatándole la bolsa de las manos con un tirón brusco, que la hizo tambalearse. Sin mirarla a los ojos, sin detenerse un segundo para ver las consecuencias de su acto, Ramiro salió corriendo, el sonido de sus pasos resonando en el callejón, mientras el grito ahogado de la anciana, una mezcla de sorpresa y miedo, lo perseguía como un eco maldito. No se detuvo. No podía. Su mente estaba enfocada solo en una cosa: encontrar un casino y probar suerte una vez más, convencido de que esta vez, la suerte, de alguna manera, estaría de su lado. Corrió sin detenerse hasta que llegó a un parque desierto, donde las luces de un solitario poste de alumbrado apenas iluminaban el suelo. Allí, bajo la luz tenue, abrió la bolsa con manos temblorosas, su respiración entrecortada. El contenido era modesto: unas pocas verduras, un trozo de pan rancio. Y lo que más le importaba a él,
una pequeña cartera de cuero viejo. La abrió con la esperanza de encontrar algo valioso, y aunque no había mucho, los pocos billetes arrugados y las monedas que contenía eran suficientes para lo que él necesitaba. Sin perder tiempo, Ramiro se dirigió al casino más cercano. Las puertas automáticas se abrieron ante él, y el bullicio, las luces y el ambiente artificial del lugar lo envolvieron de inmediato. Sentía el calor del lugar en contraste con el frío que había dejado atrás, y por un momento, una sensación de falsa seguridad lo invadió. Con pasos firmes, pero sin poder esconder el nerviosismo que lo embargaba, se dirigió a la mesa de ruleta. La ruleta siempre había sido su debilidad, un juego donde la suerte era el único factor determinante. Para Ramiro, esa noche, no había lugar para la estrategia o la prudencia. Puso todo el dinero que había robado en un solo número, un número que ni siquiera eligió conscientemente, sino que simplemente parecía correcto en ese momento. La bola giró y giró en la rueda, mientras Ramiro observaba con el corazón en la garganta. Cada segundo que pasaba parecía una eternidad, y su mente oscilaba entre la esperanza y la desesperación. Finalmente, la bola se detuvo. Miró el número, y su respiración se detuvo por un instante que pareció durar una vida entera. Contra todas las probabilidades, había ganado. El croupier anunció el resultado, y una oleada de incredulidad y alivio recorrió su cuerpo. Había ganado una pequeña fortuna, suficiente para cambiar su vida, al menos temporalmente. Pero la tentación de seguir era demasiado fuerte. Sin pensar en lo que acababa de lograr, Ramiro decidió seguir apostando. Una vez más, la suerte parecía estar de su lado, y la cantidad de dinero que ganó en cuestión de minutos era algo que nunca había imaginado tener. A su alrededor, otros jugadores comenzaron a notarlo, murmurando entre ellos, impresionados por la racha de suerte de aquel hombre que, a primera vista, parecía tan fuera de lugar en ese ambiente de lujo y opulencia. Finalmente, cuando sintió que había alcanzado un punto de no retorno, Ramiro decidió detenerse. Salió del casino con los bolsillos llenos de dinero, pero a medida que el aire frío de la noche lo envolvía, la euforia de la victoria comenzó a desvanecerse, reemplazada por un sentimiento de profunda culpa. Recordó el rostro de la anciana, la fragilidad de sus manos cuando le arrebató la bolsa, y la tristeza en su mirada. Los días siguientes fueron un tormento para Ramiro. El dinero que había ganado no le trajo la paz que esperaba. No podía dormir, no podía comer, y el peso de lo que había hecho lo perseguía constantemente. Cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro de la anciana, escuchaba su grito. Sabía que no podía seguir así. Tenía que hacer algo para enmendar su error. Decidido a devolver lo que había robado, Ramiro regresó al callejón donde había atacado a la anciana, esperando encontrarla. Día tras día, recorría las calles, preguntando a los vecinos si la conocían. Describía a la anciana con detalle, pero nadie parecía saber de quién hablaba. La ciudad, tan grande y anónima, parecía haberla engullido sin dejar rastro. Finalmente, después de semanas de búsqueda, Ramiro la encontró. Estaba sentada en un banco en un parque, bajo la sombra de un árbol, con la mirada perdida en el horizonte. Parecía aún más frágil que la última vez que la había visto, y el remordimiento que Ramiro sintió fue abrumador. Se acercó lentamente, sintiendo como el peso de la culpa se hacía más y más grande con cada paso que daba. Cuando llegó frente a ella, se arrodilló en el suelo, sacando todo el dinero que había ganado y poniéndolo en las manos de la anciana. Sus manos temblaban, y su voz era apenas un susurro. «Esto es para usted, señora», dijo, con lágrimas en los ojos. Lo siento de verdad». Doña Carmen lo miró con incredulidad. Los billetes que sostenía en sus manos eran más dinero del que había visto en años. Pero más allá del dinero, lo que la conmovió fue la expresión de Ramiro, un hombre que claramente estaba sufriendo por lo que había hecho. Lo miró a los ojos, y en su mirada vio algo que la dejó sin aliento. «El dinero es solo una parte de lo que me quitaste, hijo», dijo suavemente. «Pero veo en ti un arrepentimiento sincero, y eso es lo que realmente importa». Ramiro, abrumado por la emoción, comenzó a llorar. Doña Carmen, con la ternura que solo una madre podía tener, lo abrazó.
En ese momento, algo dentro de Ramiro cambió para siempre. La bondad de esa anciana que lo había perdonado tan fácilmente le tocó el alma. Después de ese encuentro, Ramiro no pudo olvidar a la anciana. Decidió visitarla regularmente, llevándole comida, ayudándola con las tareas del hogar y asegurándose de que no le faltara nada. Se sentaba con ella a conversar, y poco a poco, fue conociendo la historia de la anciana. Descubrió que su nombre era Carmen y que había sido viuda durante muchos años. Le habló de su vida en la ciudad, de cómo había perdido a su único hijo cuando él era apenas un niño. Cada vez que mencionaba a su hijo perdido, la tristeza en su voz era palpable, y Ramiro sentía una conexión inexplicable con ella. A medida que pasaba más tiempo con doña Carmen, Ramiro comenzó a notar ciertas similitudes inquietantes entre él y la historia del hijo de la anciana. Había detalles que ella mencionaba, pequeñas cosas que despertaban recuerdos vagos en la mente de Ramiro, pero él no podía recordar del todo. Un nombre, una melodía, incluso una vieja fotografía que doña Carmen le mostró una vez lo dejaron con una sensación extraña de familiaridad, pero sin respuestas claras. Un día, mientras estaban sentados en la pequeña sala de estar de doña Carmen, ella lo miró fijamente, como si estuviera viendo algo más allá de su apariencia física. Ramiro, dijo con voz temblorosa, hay algo que necesito saber. ¿Qué es, doña Carmen? Preguntó Ramiro, sintiendo un nudo en el estómago. ¿Me recuerdas? Ramiro frunció el ceño, desconcertado. No estoy seguro. ¿Debería recordarla? Doña Carmen asintió lentamente y sacó una pequeña caja de madera de un cajón cercano. La abrió con manos temblorosas y sacó una foto antigua, descolorida por el tiempo. En la imagen, se veía a una joven madre, sonriente, con un niño pequeño en sus brazos. Ramiro sintió un escalofrío recorrer su espalda al ver la imagen. Este es mi hijo, dijo doña Carmen, con lágrimas en los ojos. Te perdí cuando tenía solo 3 años. Estábamos en un mercado, lleno de gente, y de repente, desapareciste. Te busqué por todas partes, pero nunca te encontré. Hasta ahora. Ramiro tomó la foto en sus manos, sintiendo que el suelo bajo sus pies se tambaleaba. La imagen del niño pequeño en la foto, el brillo en sus ojos, la sonrisa inocente, había algo en esa imagen que le resultaba demasiado familiar, como si estuviera viendo un reflejo de sí mismo. De repente, como si un velo se levantara de su memoria, los recuerdos comenzaron a inundar su mente. Recordó fragmentos de su infancia, el mercado abarrotado, la mano de su madre que se soltó en la multitud, y luego, nada. Había sido llevado por una familia que lo adoptó, pero nunca se sintió realmente en casa. Mamá, murmuró Ramiro, sin poder contener las lágrimas. Mamá, soy yo. El reencuentro fue abrumador. Ramiro y doña Carmen se abrazaron con fuerza, llorando juntos por los años perdidos, por todo lo que se habían perdido. Pero también, en medio de ese dolor, encontraron consuelo en el hecho de que finalmente estaban juntos de nuevo. Doña Carmen había pasado toda su vida buscando a su hijo, y ahora, en un giro del destino, lo había encontrado en el hombre que la había robado. Con el tiempo, Ramiro dejó su vida en las calles y se mudó con su madre. Ambos comenzaron a reconstruir la relación que les había sido arrebatada por el destino tantos años atrás. Ramiro, con la fortuna que había ganado, se comprometió a cuidar de doña Carmen y darle la vida que siempre había merecido. El dinero, que una vez fue su única obsesión, se convirtió en una herramienta para hacer el bien. En lugar de gastarlo en casinos, Ramiro decidió utilizar su fortuna para ayudar a otros que, como él, estaban atrapados en el ciclo destructivo de la adicción. Ramiro abrió un centro de rehabilitación para personas con adicciones al juego, un lugar donde compartía su historia y ayudaba a otros a encontrar el camino hacia la salvación, justo como él lo había hecho. El centro se convirtió en un faro de esperanza para muchos, y Ramiro encontró un propósito renovado en la vida, rodeado por el amor de su madre y el respeto de la comunidad. A medida que los años pasaron, Ramiro y doña Carmen disfrutaron de una vida tranquila y plena, llenando el vacío de los años perdidos con momentos de alegría y paz. Sin embargo, la salud de doña Carmen comenzó a deteriorarse con el tiempo. A pesar de su avanzada edad,
La anciana seguía manteniendo su espíritu, pero Ramiro sabía que el final se acercaba. Unos años después, en una tarde tranquila, doña Carmen llamó a Ramiro a su lado. «Hijo mío», dijo con voz suave, «ha llegado mi momento. Pero me voy en paz, sabiendo que hemos encontrado el camino de regreso el uno al otro». Ramiro, con los ojos llenos de lágrimas, tomó la mano de su madre. «Te cuidaré siempre, mamá. Nunca más estaremos separados. No te preocupes por mí», sonrió doña Carmen. «Quiero que sepas que te he dejado todo lo que tengo. No es mucho, pero todo lo que tengo, ahora es tuyo. Eres lo único que me queda en este mundo, y quiero que sigas haciendo el bien con lo que te dejo». Días después, doña Carmen falleció en paz, rodeada del amor de su hijo recuperado. Ramiro cumplió con su promesa, utilizando la herencia de su madre para expandir su obra caritativa y ayudar a más personas a salir de las sombras. Fundó más centros de rehabilitación, creó programas de apoyo para familias afectadas por la adicción y continuó compartiendo su historia, recordando siempre cómo una noche de desesperación lo llevó al mayor descubrimiento de su vida. Ramiro Morales, que una vez fue un mendigo atrapado en su adicción, encontró no solo una fortuna material, sino un propósito en la vida. A través del perdón, el amor y la redención, descubrió que la verdadera riqueza no se mide en dinero, sino en las conexiones humanas y el impacto positivo que uno puede tener en la vida de los demás. Y así, la historia de Ramiro, el mendigo que robó para apostar, ganó una fortuna y, sin saberlo, se reencontró con su madre perdida, se convirtió en un legado de esperanza y transformación. La luz que había encontrado en su madre iluminó el camino de muchos otros, dejando una huella imborrable en el mundo. La ciudad, con sus luces de neón y su bullicio constante, fue testigo del milagro de la redención y del poder del amor incondicional de una madre que nunca dejó de buscar a su hijo, incluso en los rincones más oscuros del destino.